Una peculiar cadena de eventos se está desarrollando actualmente en los Estados Unidos, un fenómeno en gran medida desapercibido por la mayoría. Lo que muchos no logran captar es que las circunstancias que dan forma a nuestra realidad actual guardan un asombroso parecido, casi punto por punto, con las advertencias proféticas divulgadas por Nuestra Señora de Fátima hace más de un siglo. Parece que la tercera profecía, antes un enigma lejano, se está manifestando en tiempo real, no en algún rincón lejano del globo, sino dentro del mismo tejido de nuestra nación. Cuanto más profundamente se escudriñan los desarrollos en curso, más difícil se vuelve descartar la convincente noción de que estamos viviendo los momentos precisos vislumbrados por los niños de Fátima en su profunda visión. Para navegar verdaderamente estos tiempos, un paso inicial de comprensión es primordial. Una vez que el panorama completo entre en foco, la convicción compartida por muchos quedará clara: el tercer secreto ya no es una predicción remota, se está desarrollando activamente, aquí y ahora. Las suposiciones largamente sostenidas sobre el tercer secreto pueden estar profundamente equivocadas. Durante incontables décadas, el tercer secreto de Fátima ha sido un terreno fértil para interminables debates teológicos y públicos. Existía un sentimiento generalizado de que su mensaje tenía una inmensa importancia, destinado no solo a la jerarquía eclesiástica sino a la totalidad de la humanidad. Sin embargo, durante un periodo prolongado, aquellos a quienes se confió esta sagrada confianza consideraron que el mundo no estaba preparado para recibir su revelación completa. En consecuencia, el sobresellado permaneció intacto hasta el trascendental año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II, en una decisión fundamental, declaró a la humanidad lista para comprender lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Tras la divulgación de su contenido, la profunda amplitud del tercer secreto se hizo innegable, tocando los temas más graves que definieron el siglo precedente: la dura realidad del infierno, la devastadora extensión de 2 guerras mundiales, el implacable sufrimiento soportado por los cristianos y la creciente influencia de ideologías capaces de remodelar fundamentalmente las naciones. Entre el trío de extraordinarias revelaciones concedidas en Fátima, el tercer secreto siempre ocupó una posición singular como el más enigmático. A la propia Sor Lucía se le prohibió difundir públicamente sus detalles durante muchos años, una restricción que solo amplificó la anticipación global en torno a su eventual publicación. Cuando, bajo estricta directiva episcopal, finalmente plasmó la visión por escrito, las imágenes que relató fueron simultáneamente vibrantes y profundamente inquietantes. Su relato describía a un ángel posicionado a la izquierda de Nuestra Señora y ligeramente por encima, blandiendo una espada de fuego en su mano izquierda. El fuego que emanaba de ella parecía lo suficientemente potente como para engullir el mundo entero. Asombrosamente, cada vez que la espada se acercaba, sus llamas destructivas eran milagrosamente extinguidas por la luz radiante y brillante que brotaba de la mano derecha de Nuestra Señora. Cuando el ángel luego gesticuló hacia la tierra con su mano derecha, entonó con urgente insistencia: penitencia, 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 un clamor resonante que parecía emanar directamente del cielo, implorando a la humanidad que regresara a Dios antes de la 11ª hora. Posteriormente, los niños se encontraron envueltos en una luz abrumadora, que reconocieron al instante como Dios mismo. Dentro de esta efulgencia divina, percibieron una escena panorámica, similar a los reflejos que se mueven a través de un espejo. Representaba a un venerable obispo vestido de blanco, ampliamente entendido como el Papa, ascendiendo una formidable y empinada montaña. Lo acompañaba una solemne procesión de otros obispos, sacerdotes y religiosos de ambos sexos. Coronando la cima de la montaña se alzaba una cruz de madera colosal, toscamente labrada y sin pulir, que se asemejaba a un árbol aún cubierto con su corteza natural. Antes de alcanzar esta elevada cumbre, el Papa atravesó una ciudad parcialmente reducida a ruinas, sus pasos vacilantes, su rostro grabado con profundo dolor y aflicción mientras ofrecía oraciones por las almas de los innumerables muertos que encontraba a lo largo de su camino. Al llegar finalmente al pie de la cruz, todavía de rodillas, fue asesinado sin piedad por un destacamento de soldados que le dispararon balas y flechas. La inquietante visión continuó, mostrando una cascada de martirios similares, ya que otros obispos, sacerdotes, religiosos y numerosos laicos de diversos orígenes y posiciones corrieron la misma suerte. Debajo de los 2 brazos de la cruz, se vieron 2 ángeles, cada uno sosteniendo un aspersorio de cristal, recogiendo diligentemente la sangre de estos mártires y, con ella, rociando las almas que emprendían su viaje hacia Dios. Tras la divulgación del secreto, un número significativo de observadores rápidamente establecieron un paralelismo con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, ocurrido el 13 de mayo de 1981.
Sin embargo, existía una discrepancia crucial. La visión de Fátima describe explícitamente al Papa siendo asesinado, mientras que el Papa Juan Pablo II sobrevivió milagrosamente al ataque. Esta divergencia fundamental llevó a algunos a postular que la profecía podría referirse a un evento aún por cumplirse. Concurrentemente, el cardenal Ratzinger, quien más tarde ascendería al papado como Benedicto XVI, ofreció una explicación meticulosamente redactada tras la publicación del texto. Subrayó al mundo que una tendencia humana común es anticipar que tales secretos contengan predicciones dramáticas y predeterminadas o códigos crípticos que delineen el futuro. Sin embargo, afirmó firmemente que el tercer secreto no anuncia un destino ineludible ni prescribe una línea de tiempo inalterable de eventos apocalípticos. Más bien, elaboró, la visión sirve como una clara advertencia, iluminando los profundos peligros que la humanidad enfrenta cuando elige desviarse del camino de Dios. Ilustra vívidamente cómo las elecciones colectivas de la humanidad poseen el poder de exacerbar estas amenazas existenciales o de guiarnos hacia la salvación. En esencia, el propósito último de la visión no es infundir terror con un futuro inmutable, sino más bien lanzar un llamado urgente a la conversión, ofreciendo así el potencial de evitar los resultados más catastróficos. A pesar de estas cuidadosas explicaciones, el discurso en torno al tercer secreto nunca ha cesado por completo. Muchos siguen preguntándose si su mensaje se refiere a crisis incipientes que ahora se manifiestan tanto dentro de la Iglesia como en el mundo en general. Para algunos, las señales inequívocas de su desarrollo ya son discernibles, no solo en tierras lejanas, sino notablemente dentro de las propias fronteras de los Estados Unidos. Mientras observamos el actual panorama de agitación espiritual, moral y cultural, un número creciente de individuos está convencido de que los acontecimientos contemporáneos reflejan sorprendentemente las urgentes advertencias transmitidas por Nuestra Señora hace más de un siglo. Es como si los Estados Unidos estuvieran metafóricamente envueltos en llamas. Un examen más detenido de los sucesos en la nación hoy revela una congruencia inquietante con los mensajes de advertencia incrustados en el tercer secreto de Fátima. La profunda visión que Nuestra Señora impartió hace más de un siglo no fue una mera descripción de persecución o sufrimiento, fue un retrato sobrio de un mundo que poco a poco le da la espalda a Dios, volviéndose vulnerable a la confusión generalizada, la división corrosiva y una oscuridad espiritual invasora. A medida que ahora profundizamos en 8 manifestaciones específicas, comienza a surgir una conexión desconcertante pero esclarecedora. La señal inicial apunta a una profunda crisis en el corazón mismo de la Iglesia. Un sentimiento generalizado entre los creyentes de hoy es de desorientación espiritual, una sensación de alienación de la fe en la que fueron criados. Las casas de culto que alguna vez florecieron con congregaciones desbordantes ahora luchan precariamente por mantener su existencia, mientras que los principios fundamentales del cristianismo enfrentan desafíos crecientes, una reinterpretación implacable o un rechazo total. Esta confusión espiritual generalizada resuena profundamente con el segmento del tercer secreto donde el Papa navega por una ciudad en ruinas, un potente símbolo que muchos interpretan como la representación de un mundo donde la fe misma está profundamente debilitada y sus adherentes se sienten abandonados en medio de un colapso moral generalizado. La segunda señal convincente es evidente en el acelerado declive moral que invade la sociedad estadounidense. Valores que alguna vez sirvieron como base para familias estables y comunidades cohesionadas ahora son frecuentemente descartados como arcaicos o irrelevantes. Se ha apoderado una difuminación generalizada de las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, dejando a la sociedad aparentemente incapaz de forjar un consenso sobre lo que constituye la verdad o la bondad. Esta erosión de la claridad moral resuena poderosamente con el clamor desesperado y triple del ángel de penitencia, 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 sirviendo como un claro recordatorio de que cuando la humanidad se desvía de su ancla divina, sigue un descenso inevitable al caos. La tercera señal observable es la creciente hostilidad dirigida hacia el cristianismo en la esfera pública. En los últimos años, los fieles han experimentado una presión creciente para guardar silencio sobre sus convicciones, y muchos enfrentan el ridículo o un severo rechazo por expresar abiertamente sus creencias. Esta persecución sutil pero creciente se asemeja inquietantemente a la visión de figuras religiosas avanzando hacia la cruz, asaltadas por peligros desde todos los flancos, ilustrando vívidamente cómo la fe está siendo marginada en un mundo que afirma cada vez más su independencia de Dios. La cuarta señal significativa reside en la creciente inestabilidad global y doméstica. Desde la profunda polarización política hasta la inquietante incertidumbre económica y el rampante malestar social, los Estados Unidos están lidiando con una intensidad de caos que muchos perciben como sin precedentes.
Si bien la visión de Fátima se abstiene de especificar naciones particulares, retrata inequívocamente un mundo convulso por el conflicto y el sufrimiento profundo. Estos eventos contemporáneos sirven como un recordatorio conmovedor de la advertencia de María, que cuando la humanidad repudia a Dios, las naciones inevitablemente caen en la desorientación, precipitando así las mismas formas de turbulencia que presenciamos hoy. La quinta señal es la influencia creciente de ideologías que fomentan activamente la división y siembran la confusión. Muchas de estas filosofías atractivas prometen progreso, pero paradójicamente dejan a los individuos sintiéndose más aislados, amargados y espiritualmente vacíos. Esta tendencia inquietante refleja directamente las advertencias anteriores de Nuestra Señora sobre la propagación de errores peligrosos por el mundo. Es un eco perdurable de la predicción de que los errores de Rusia ejercerían influencia sobre las naciones, encendiendo nuevas formas de conflicto, no principalmente a través del poder militar, sino a través de la insidiosa difusión de ideas que sutilmente alejan a la sociedad de las verdades fundamentales. La sexta señal se manifiesta como un aumento de desastres naturales y patrones climáticos aberrantes observados en los Estados Unidos. Desde incendios forestales sin precedentes hasta inundaciones calamitosas, desde huracanes destructivos hasta fluctuaciones radicales de temperatura, prevalece un sentimiento generalizado de que la naturaleza misma está en agonía. Estos eventos resuenan poderosamente con la imagen de la espada de fuego blandida por el ángel, simbolizando las consecuencias divinamente permitidas cuando la humanidad se niega obstinadamente a escuchar las advertencias celestiales. Sin embargo, las llamas siendo milagrosamente detenidas por la luz de Nuestra Señora ofrece simultáneamente un profundo recordatorio, que la oración ferviente y el arrepentimiento sincero conservan el poder de alterar la trayectoria de incluso lo que parece ser un destino inevitable. La séptima señal es dolorosamente evidente en la desintegración acelerada de las familias y las relaciones interpersonales. Un número creciente de individuos reporta niveles sin precedentes de soledad, ansiedad y profunda agotamiento emocional. Las familias que alguna vez encontraron fuerza en la fe ahora luchan por mantener su unidad. Este vacío espiritual refleja profundamente la profunda tristeza representada en la visión, donde el Papa camina lentamente a través de la destrucción generalizada, ofreciendo oraciones por las almas que se sienten completamente perdidas y solas. Finalmente, la octava señal subraya las profundas divisiones que desgarran al país. Ya sea política, cultural o espiritualmente, los estadounidenses están ahora más fragmentados de lo que lo han estado en muchas décadas. Esta corrosiva falta de unidad recuerda la ardua montaña en el tercer secreto, simbolizando el camino empinado y desafiante que la humanidad se ve obligada a recorrer cuando se desvía de la guía divina de Dios. La violencia retratada en la visión, aunque de naturaleza simbólica, refleja escalofriantemente la amenaza tangible de una sociedad consumida por la ira desenfrenada e incapaz de encontrar puntos en común o reconciliación. Lo que nuestra Madre quiso transmitir al mundo es profundamente significativo. Retrocediendo al año 1917, nos encontramos imaginariamente junto a tres humildes niños pastores en la tranquila aldea portuguesa de Aljustrel, Lucía dos Santos, y sus primos menores, Jacinta y Francisco Marto. Sus vidas fueron transformadas irrevocablemente cuando la Santísima Virgen María comenzó sus extraordinarias apariciones a ellos durante un periodo de 6 meses. Lucía, siendo la mayor, estaba destinada a convertirse en la figura pivotal para transmitir los mensajes sagrados y los profundos secretos que les fueron confiados. A medida que la noticia de estos encuentros extraordinarios comenzó a extenderse, cautivando a la población local y más allá, una multitud cada vez mayor comenzó a clamar por una señal definitiva, una que validara innegablemente la veracidad de las experiencias visionarias de los niños. Fue durante la última aparición en octubre de 1917 cuando ocurrió un evento de tal escala monumental y maravilla que quedaría grabado para siempre en la historia, el milagro del sol. El mismo orbe celestial pareció participar en una danza hipnotizante, girando violentamente y luego aparentemente precipitándose hacia la tierra, un espectáculo impresionante presenciado por decenas de miles, meticulosamente documentado y reportado por numerosos periódicos de la época. Sin embargo, incluso en medio de una demostración pública tan asombrosa, lo que realmente captó la profunda atención del mundo fueron los secretos profundamente personales que Nuestra Señora había compartido exclusivamente con Lucía. Trágicamente, tanto Francisco como Jacinta sucumbieron a la devastadora pandemia de gripe española poco después, sus tiernas y jóvenes vidas marcadas indeleblemente por una fe ferviente y una medida inesperada de sufrimiento. Lucía, sin embargo, disfrutó de una vida notablemente larga, alcanzando la edad de 97 años.
Abrazó una vocación carmelita, dedicando el resto de su existencia terrenal a la oración ferviente hasta su apacible fallecimiento en 2005, unos notables 23 años después de las últimas apariciones. El obispo de Fátima, reconociendo la profunda importancia de estas revelaciones, instruyó específicamente a Lucía para que registrara meticulosamente cada detalle que le había sido confiado. Ella documentó prontamente los 2 primeros secretos con diligencia. Sin embargo, una notable vacilación la invadió cuando se trató de plasmar por escrito el tercer secreto. Fue solo después de recibir una orden explícita y directa del obispo que finalmente accedió, inscribiendo cuidadosamente sus palabras y sellándolas dentro de un sobre. Este sobre fue designado para permanecer sin abrir hasta 1960, un año que las autoridades eclesiásticas creían entonces que significaría la preparación de la humanidad para comprender su sensible contenido. En el año 2000, como parte del proceso de beatificación de Francisco y Jacinta, un evento que los reconoció como los niños no mártires más jóvenes jamás honrados formalmente por la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II sancionó oficialmente la publicación del tercer secreto. Posteriormente, en 2017, coincidiendo con la conmemoración del centenario de las apariciones de Fátima, el Papa Francisco elevó a ambos niños a la santidad, confirmando definitivamente su estimada posición dentro de la Iglesia como poderosos intercesores. A lo largo de sus 6 sagradas visitas a Fátima, Nuestra Señora impartió a los niños 3 profundas revelaciones, ahora universalmente reconocidas como los 3 secretos de Fátima. El primero de ellos fue una visión aterradora y visceral del infierno mismo. Lucía relató vívidamente cómo Nuestra Señora les permitió presenciar almas agonizando en medio de llamas infernales, un momento tan abrumadoramente real e impactante que dejó una marca indeleble en los niños durante toda su vida. Esta escalofriante visión, paradójicamente, fortaleció su inquebrantable confianza en la promesa divina de María de guiar a la humanidad hacia Cristo y de rescatar almas de un destino final tan terrible. El segundo secreto contenía una dura advertencia: la Primera Guerra Mundial, entonces en curso, pronto terminaría. Sin embargo, profetizaba el estallido de otro conflicto, aún más devastador, durante el pontificado del Papa Pío XI, a menos que la humanidad alterara radicalmente su curso moral y Rusia fuera consagrada al Inmaculado Corazón de María. Con sorprendente precisión, la historia confirmó esta profecía cuando, en 1939, precisamente dentro del plazo predicho, estalló la Segunda Guerra Mundial, cumpliendo la escalofriante predicción de María con una precisión innegable. Y entonces surgió el tercer secreto, el destinado a encender los debates más fervientes, los misterios más profundos y la aprehensión más extendida. Lucía, agobiada por su gravedad, pospuso su revelación durante años, pero finalmente, por profunda obediencia, lo plasmó por escrito. Este potente mensaje permaneció oculto a la mirada del mundo hasta el año 2000, cuando la Iglesia, con solemne deliberación, finalmente desprecintó el documento y difundió públicamente su contenido. Según Sor Lucía, esta tercera revelación le fue impartida en la Cova d'Airia el 13 de julio de 1917, y su inscripción ocurrió solo después de una instrucción divina directa y la directiva explícita y firme del obispo de Leiria, mediada de manera única por la propia Virgen María. La profunda esencia subyacente a los 3 secretos comenzó a cristalizarse desde la primera aparición, el 13 de mayo de 1917. El mensaje central que Nuestra Señora quiso compartir con el mundo era ya cristalino: el cielo extendía una invitación urgente a la humanidad para que regresara a una vida de oración, de genuino arrepentimiento y de una confianza más profunda e inquebrantable en Dios. Cuando María pidió a los 3 niños que volvieran el mismo día de cada mes durante 6 meses consecutivos, los estaba preparando meticulosamente para una odisea espiritual que no solo transformaría sus vidas individuales sino que también resonaría en todo el mundo durante generaciones. Con tierna solicitud, les advirtió de las dificultades que inevitablemente enfrentarían, pero al mismo tiempo les ofreció la reconfortante seguridad de que el cielo los esperaba. De una manera engañosamente sencilla, también prescribió una directriz profundamente práctica y potente: rezar el rosario diariamente, un antídoto espiritual para que la paz regresara a un mundo que ya sucumbía al caos inminente. Durante la segunda aparición, el 13 de junio, María continuó refinando y expandiendo la sagrada misión que había confiado a los niños. Les impartió la ahora famosa oración de Fátima y reveló que su anhelo por el cielo pronto se cumpliría para Jacinta y Francisco. Lucía, sin embargo, estaba destinada a permanecer en la tierra por un periodo considerablemente más largo, pues Dios aún tenía un trabajo esencial para ella.
Estas palabras, imbuidas de una tierna compasión, ilustraron que el plan divino de María no era solo universal en alcance, sino también profundamente personal, involucrando íntimamente las vidas de 3 niños cuyos corazones poseían la prístina simplicidad requerida para recibir un mensaje tan monumental. La importancia de sus encuentros se profundizó considerablemente durante la aparición del 13 de julio, un momento que resultó ser el punto de inflexión fundamental de las 6 visitas. La desgarradora visión del infierno que los niños presenciaron fue intensamente vívida y agonizante, con el propósito no de aterrorizarlos, sino de servir como un despertar crudo para la humanidad a la sombría realidad de las almas en desesperada necesidad de salvación. En ese mismo instante, María desveló el profundo deseo de Dios de una devoción a su Inmaculado Corazón, una devoción específicamente destinada a guiar a la humanidad de nuevo al camino de Cristo. Después de esto, pronunció su escalofriante advertencia profética: una guerra global aún más devastadora estallaría inevitablemente si la gente no se arrepentía, y Rusia, a menos que fuera consagrada a su Inmaculado Corazón, desataría sus errores por el mundo, encendiendo así conflictos generalizados y una persecución sistemática contra los cristianos. La historia más tarde daría fe de la escalofriante precisión de ese solemne mensaje. A medida que se acercaba la cuarta aparición, una palpable tensión se intensificó en toda la región. El administrador local, albergando escepticismo y con la intención de perturbar lo que percibía como una molestia, detuvo a los niños. Sin embargo, los planes divinos permanecieron inalterables. María se les apareció 6 días después en un campo apartado, reiterando con suave firmeza que la oración y el sacrificio poseían un poder espiritual genuino, enfatizando que incontables almas se estaban perdiendo simplemente debido a la ausencia de individuos dispuestos a interceder por ellas. Sus pronunciamientos no fueron advertencias distantes, fueron súplicas urgentes y sinceras, profundamente arraigadas en el amor divino. Cuando llegó el 13 de septiembre, las multitudes se habían hinchado considerablemente, muchos congregándose con la ferviente esperanza de presenciar una señal. Lo que contemplaron, un misterioso descenso de pétalos de rosa blanca del cielo, disolviéndose antes de tocar el suelo, fue a la vez delicado y profundamente enigmático. Lucía, aprovechando el momento, imploró a María que curara a los enfermos. María respondió con una franqueza cándida, explicando que, si bien algunos recibirían curación, otros no, porque Dios no podía depositar su plena confianza en cada individuo. Fue un conmovedor recordatorio de que la curación trasciende la mera restauración física, extendiéndose profundamente a la condición espiritual del corazón. Luego amaneció el 13 de octubre, el día que marcaría Fátima de manera indeleble en los anales de la historia. Entre 70.000 y 100.000 personas, empapadas por la lluvia persistente, se reunieron en ansiosa anticipación, muchas convencidas de que la señal prometida nunca se materializaría. Sin embargo, cuando el asombroso milagro del sol se desarrolló espectacularmente, su fenómeno visible incluso a muchos kilómetros de distancia, dejó atónitos tanto a los fervientes creyentes como a los escépticos endurecidos. María, identificándose como la Señora del Rosario, hizo un llamado global a la conversión. Imploró a la humanidad que dejara de ofender a Dios, cuyo sagrado corazón ya estaba profundamente herido por la incesante marea del pecado. Fue un mensaje culminante, que palpitaba tanto con una advertencia urgente como con una esperanza ilimitada. Reflexionando sobre estos eventos, la sabiduría detrás de la elección de Lucía, Francisco y Jacinta por parte de María se vuelve sorprendentemente clara. En un mundo poblado por figuras formidables, poderosos líderes políticos y estimadas autoridades religiosas, ella seleccionó deliberadamente a 3 humildes niños pastores. Sus vidas sencillas, aunque humildes, irradiaban una fuerza profunda derivada directamente de la gracia de Dios. A través de su testimonio inocente, el cielo impartió una verdad atemporal, que el cambio monumental con frecuencia se origina en lugares tranquilos y pasados por alto, llevado a cabo a través de corazones caracterizados por la apertura, la sinceridad y una voluntad inquebrantable. Sus vidas ejemplares demostraron que la misericordia divina a menudo opera con mayor fuerza a través de los pequeños, los aparentemente insignificantes y los verdaderamente humildes. Incluso bajo el dosel sin pretensiones de un pequeño roble en la tranquila aldea de Aljustrel, la luz radiante de Dios demostró ser lo suficientemente potente como para trascender las fronteras de Portugal y tocar al mundo entero. La divulgación vaticana del tercer secreto de Fátima. A continuación se relata la visión del tercer secreto, tal como fue oficialmente revelada por el Vaticano el 26 de junio de 2000. A la izquierda de Nuestra Señora, y ligeramente por encima de ella, contemplamos un ángel blandiendo una espada de fuego en su mano izquierda, que destellaba con una brillantez intensa.
Esta espada emitía llamas que parecían lo suficientemente poderosas como para encender el mundo entero. Sin embargo, estas llamas devastadoras se disipaban milagrosamente al contacto con la luz resplandeciente que Nuestra Señora irradiaba hacia él desde su mano derecha. Señalando la tierra con su mano derecha, el ángel exclamó entonces con voz fuerte y resonante: «Penitencia, penitencia, penitencia». A continuación, nos percibimos dentro de una luz inmensa e iluminadora, identificada como «Eso es Dios», observando algo similar a los reflejos que aparecen en un espejo cuando la gente pasa por delante, un obispo vestido de blanco. Teníamos la fuerte impresión de que esta figura era el Santo Padre, acompañado por otros obispos, sacerdotes y religiosos de ambos sexos, todos ascendiendo laboriosamente una empinada montaña. En su cúspide se alzaba una gran cruz hecha de troncos toscos, reminiscentes de un alcornoque aún cubierto con su corteza. Antes de alcanzar esta elevada cima, el Santo Padre atravesó una extensa ciudad, medio en ruinas y medio temblorosa, con pasos vacilantes y cargados. Afligido por un profundo dolor y una pena inmensa, ofrecía oraciones fervientes por las almas de los innumerables cadáveres que encontraba a lo largo de su arduo camino. Habiendo llegado finalmente al pie de la cruz, aún de rodillas, fue brutalmente asesinado por un contingente de soldados que lo asaltaron con balas y flechas. De la misma manera precisa, uno tras otro, otros obispos, sacerdotes, religiosos y numerosos laicos de diversos rangos y posiciones sociales, también encontraron su fin. Debajo de los dos brazos de la cruz, había dos ángeles, cada uno sosteniendo un aspersorio de cristal. En estos vasos, recogían meticulosamente la preciosa sangre de los mártires y, con ella, rociaban las almas que emprendían su viaje final hacia Dios. La interpretación oficial ofrecida por el Vaticano afirma que esta visión constituye una profecía del intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II, ocurrido el 13 de mayo de 1981. Es ampliamente sabido, por supuesto, que el cardenal Ratzinger declaró explícitamente que los católicos no están obligados a aceptar esta interpretación particular. En cuanto al material publicado oficialmente por el Vaticano, no parece haber ninguna razón sustantiva para dudar de su autenticidad como componente del tercer secreto. Las preguntas sin resolver, sin embargo, surgen en otras facetas relativas a la completitud y el significado pleno del tercer secreto. Esta fue, en efecto, una visión presenciada por los videntes de Fátima, que representaba a un obispo vestido de blanco, ampliamente comprendido como el Papa, subiendo laboriosamente una montaña a través de una ciudad parcialmente en ruinas, seguido por una multitud de católicos de todos los estratos sociales. En la cumbre de esta montaña se alzaba una tosca cruz de madera, y allí el Papa y sus seguidores fueron representados siendo asesinados. La explicación proporcionada en el año 2000 interpretó esta visión como una representación simbólica de los extensos sufrimientos soportados por la Iglesia, particularmente a lo largo del siglo XX. La fervorosa devoción de los fanáticos de Fátima ha llevado, en ocasiones, a acciones extremas, incluyendo huelgas de hambre. Un individuo incluso recurrió al secuestro de un avión en un intento desesperado por obligar al Vaticano a revelar completamente el secreto. Durante la visita inaugural del Papa Juan Pablo II al santuario en 1982, exactamente un año después del intento de asesinato, un sacerdote español, armado con un cuchillo, intentó la vida del Papa, solo para ser rápidamente sometido por vigilantes agentes de seguridad. El propio Papa Juan Pablo II atribuyó constantemente su supervivencia a la intervención directa de la Virgen de Fátima. Tras su visita al santuario en 1982 para ofrecer acción de gracias por su milagrosa supervivencia, una bala extraída quirúrgicamente de su cuerpo fue colocada reverentemente junto a preciosos diamantes dentro de una magnífica corona de oro que adornaba una estatua de la Virgen. En 1991, en el 10º aniversario del ataque, regresó una vez más para expresar gratitud por su vida preservada, así como por el dramático colapso del comunismo, que muchos creyentes afirman que la Virgen de Fátima también predijo en 1917. En la solemne ocasión de su visita a Fátima, el cardenal Sodano anunció: «Su Santidad me ha encargado hacerles un anuncio», añadiendo que el Papa desea que su peregrinación sea un gesto renovado de gratitud a Nuestra Señora por su protección durante estos años de su papado. Esta protección, indicó el cardenal Sodano, parece estar también vinculada a la llamada tercera parte del secreto de Fátima. Si bien el Papa Juan Pablo II hizo referencia a las profecías ese día, hablando de Fátima como el lugar donde estos tiempos de tribulación fueron predichos, notablemente no hizo mención explícita del tercer secreto en sí. En cambio, reiteró su profunda gratitud por la bondad de Dios hacia mí cuando, gravemente herido el 13 de mayo de 1981,
fui rescatado de la muerte. Esta poderosa declaración ayuda indudablemente a dilucidar la profunda convicción del Papa de que Nuestra Señora de Fátima le había salvado la vida durante un ataque que, asombrosamente, coincidió con el 65º aniversario de la primera aparición en Fátima. El Papa creía firmemente que era una mano maternal que guió la trayectoria de la bala lo libró del umbral de la muerte. El Vaticano informó que el Papa conoció el secreto por primera vez apenas unos días después de su elección en 1978. Su portavoz, el Dr. Joaquín Navarro Valls, explicó que Juan Pablo II no lo anunció él mismo hoy porque estaba personalmente involucrado. Sin embargo, los funcionarios del Vaticano se abstuvieron de ofrecer una explicación de por qué el secreto no se reveló antes después del intento de asesinato en 1981. El significativo acto del Papa de elevar a los 2 niños testigos fallecidos de las apariciones de la Virgen al camino de la santidad ese mismo día sirvió como otro conmovedor testimonio de su profunda devoción a Fátima. Francisco y Jacinta Marto se convirtieron en los primeros niños no mártires jamás beatificados por la Iglesia Católica Romana. La beatificación, un honor otorgado exclusivamente a los difuntos, representa la penúltima etapa antes de la canonización, o santidad plena. Durante muchas décadas, el tercer secreto de Fátima fue considerado por muchos como uno de los misterios más profundos y duraderos de la Iglesia Católica. El hecho de que el tercer secreto de Nuestra Señora, confiado privadamente solo a Lucía, fuera deliberadamente retenido durante muchos años, alimentó una extensa especulación y dio origen a numerosas y complejas teorías de conspiración sobre su verdadero contenido. Lo que quedó innegablemente claro de las revelaciones existentes fue que el mensaje, comunicado con considerable detalle, advertía poderosamente a la humanidad de un futuro profundamente sombrío, lleno de caos, a menos que se apartara decisivamente del camino del pecado. Es un sentimiento, creo, universalmente reconocido, independientemente de las inclinaciones religiosas o políticas, que el mundo está cayendo en un estado cada vez más extraño y tumultuoso con cada día que pasa. Este caos generalizado, lamentablemente, también ha permeado los cimientos mismos de la Iglesia. En una notable declaración realizada en 1980 durante una visita a Fulda, Alemania, el Papa Juan Pablo II abordó una pregunta directa sobre el tercer secreto. Respondió con una reflexión trascendente: si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán secciones enteras de la Tierra, que de un momento a otro, millones de personas perecerán. Ya no tiene sentido querer publicar realmente este mensaje secreto. Muchos quieren saber simplemente por curiosidad o por su gusto por el sensacionalismo, pero olvidan que saber implica para ellos una responsabilidad. Es peligroso querer satisfacer la curiosidad solo si se está convencido de que no podemos hacer nada contra una catástrofe que ha sido predicha. Posteriormente, el cardenal Ratzinger, en una entrevista, corroboró indirectamente que el tercer secreto sí contenía estas advertencias catastróficas. Su respuesta, que revelar el tercer secreto no añadiría nada inherentemente necesario para que un cristiano supiera, y que arriesgaría exponer a la Iglesia a los peligros del sensacionalismo y la explotación de su contenido, confirmó implícitamente, aunque a través de circunloquios cuidadosamente elegidos, que el tercer secreto de Fátima contenía de hecho esos mensajes desconcertantes e inquietantes. Es evidente que tanto el Papa Juan Pablo II como el cardenal Ratzinger eludieron cuidadosamente una respuesta directa. ¿Pero por qué esta circunspección? Si el tercer secreto realmente no contenía tales amenazas aterradoras, una simple negación habría bastado y, de hecho, habría servido para disipar la creciente especulación en lugar de perpetuarla. Durante décadas antes de la publicación completa, el mensaje esencial de Fátima ya era conocido a nivel mundial. La Santísima Madre había emitido una grave advertencia, un castigo divino, que implicaría inmenso sufrimiento para el mundo, inevitablemente sobrevendría a la humanidad si ésta no se arrepentía de sus pecados, particularmente de aquellos contra la pureza y la santidad del matrimonio. Nuestra Señora también aclaró que las guerras mismas son a menudo solo consecuencias punitivas por los pecados acumulados del mundo. Así, en el año 2000, cuando el Vaticano desveló lo que presentó como el tercer secreto completo, la reacción colectiva de muchos fue una incrédula: ¿eso es todo? Se percibió una palpable desconexión entre las advertencias urgentes y repetidas de Nuestra Señora de Fátima a lo largo de los años, exhortando al arrepentimiento, y el informe comparativamente sobrio del Vaticano, que sugería que todo lo relativo al tercer secreto ya había ocurrido, por ejemplo, el ataque al Papa y su supervivencia. En cambio, la gente observó el mundo continuando su peligroso deslizamiento hacia la corrupción total y el mal generalizado, precisamente como Nuestra Señora había advertido.
¿Quién, en buena conciencia, puede negar genuinamente el colapso generalizado de la unión tradicional y lícita de hombre y mujer en el matrimonio? Las familias están cada vez más fracturadas y en desorden, y trágicamente, el acto grave del suicidio es ahora, en algunos contextos, legalmente sancionado. La letanía de males atroces que enfrenta la sociedad contemporánea es ampliamente conocida, y lamentablemente, sigue expandiéndose sin fin aparente. La elección de niños para estos profundos encuentros con Nuestra Señora de Fátima no fue mera casualidad. Aunque en esa época vivían muchos adultos, Nuestra Señora eligió deliberadamente revelarse a 3 niños pequeños. Esta selección es profundamente significativa, no todos los niños están destinados a recibir una gracia tan extraordinaria. Las vidas de Lucía, Francisco y Jacinta, estos humildes pastores de Fátima, constituyen una narrativa convincente de gracia divina y profunda misericordia. En sus experiencias, observamos el poder paradójico que ha moldeado constantemente toda la historia de la salvación, la inmensa disparidad entre las narrativas de los orgullosos y poderosos, con sus intrincados esquemas, complejas estrategias y conflictos interminables, y las almas humildes que, en la autenticidad de su existencia, son divinamente invitadas a ser un fermento transformador para la humanidad. Como videntes privilegiados de la misericordia de Dios, estos pequeños pastores se convertirían en los conductos a través de los cuales el mensaje que abrazaron sería difundido, vivido a través de sus vidas sencillas. Fueron elegidos para ser testigos de la presencia palpable del amor de Dios, de un Dios que es amor, irradiando y haciendo transparente al mundo su rostro misericordioso, transformando así sus propias vidas en un reflejo puro de esa luz divina que es Dios mismo. Bajo la tranquila sombra de un roble, la Santísima Señora les permitió percibirse envueltos en esta luz santa. Nacidos en Aljustrel, una pequeña y humilde aldea de la parroquia de Fátima a principios del siglo XX, los hermanos Francisco y Jacinta, junto con su prima Lucía, fueron criados en un entorno familiar modesto en un pueblo rural áspero, tranquilo y geográficamente aislado. No sabían leer ni escribir, y sus conocimientos prácticos de geografía, historia o asuntos globales se extendían poco más allá del horizonte inmediato y las montañas circundantes. Su educación y formación cristiana fueron notablemente sencillas, totalmente coherentes con lo que se esperaba en el entorno recluido en el que vivían. La madre de Lucía introdujo diligentemente a su hija y sobrinos en los rudimentos de la catequesis, y la propia Lucía, siendo ligeramente mayor que sus primos, a su vez les enseñaría pacientemente las historias bíblicas y las oraciones que había aprendido de su propia madre. Sin embargo, a pesar de la naturaleza elemental de su iniciación cristiana, sus padres les proporcionaron un ejemplo vibrante y vivo de fe profundamente comprometida, participación dominical constante en la Eucaristía, oración familiar diaria, una adhesión inquebrantable a la verdad y el respeto por todos, y una profunda caridad extendida a los pobres y necesitados. Lucía, incluso de niña, mostró una profunda reflexión y una exquisita atención al amor de Dios, su deseo más íntimo y profundo de estar completamente envuelta en el abrazo divino definiría la trayectoria continua que estaba destinada a seguir a lo largo de su vida. Francisco, caracterizado por su mirada inherentemente contemplativa, que nutría un silencio interior, observaba la naturaleza como quien siente visceralmente la creación, sumergiéndose en la profunda belleza del Creador. Le fascinaban por igual la majestuosidad del amanecer y del atardecer, este último al que cariñosamente llamaba su vela preferida, la vela del Señor. Jacinta, en contraste, sentía una especial predilección por la vela de Nuestra Señora, la luna, cuya suave luz no dañaba sus ojos. Esta pequeña acompañaba muy de cerca a su prima Lucía, por quien sentía un inmenso afecto. Abrazaba con cariño a los corderos, llamando a cada uno por su nombre, y caminaba entre ellos, a menudo llevando uno acurrucado en su seno, imitando el cuidado pastoral de nuestro Señor. Estos niños vivieron su infancia intensamente, con la pasión pura e inmaculada que solo los niños pueden manifestar. Vivieron vidas sencillas, dedicando todo su amor sincero a Dios, libres de pensamientos distractores o superfluos, y a cambio, recibieron una respuesta divina directa y profunda. En una serena tarde de primavera de 1916, después de concluir sus habituales oraciones sencillas, los pequeños pastores fueron súbitamente confrontados por una visión. Flotando sobre los árboles, apareció una luz, más blanca que la nieve recién caída, formando la figura de un joven, transparente como el cristal cuando es iluminado por el sol. En este preciso momento, nada en su limitada experiencia les habría llevado a suponer que esta forma luminosa, similar a la humana, era el heraldo divino de la paz de Dios, destinado a iniciarlos en una extraordinaria escuela de espiritualidad y oración.
fue un acontecimiento completamente imprevisto, y los jóvenes pastores se encontraron totalmente cautivados por la contemplación de esa inmensa luz, inmersos en una atmósfera de tal poder espiritual que la pura fuerza de la presencia de Dios los dejó absortos y mudos de profundo asombro. El ángel de la paz los visitó 3 veces durante la primavera y el verano de 1916. Sus palabras dejaron una huella imborrable en las mentes receptivas de los niños, sirviendo como una luz guía que les permitió comprender la esencia misma de quién es Dios, la profundidad ilimitada de su amor por ellos y su profundo deseo de ser amado a cambio. Estas pronunciaciones angélicas hablaban directamente del corazón de Dios, describiendo un corazón profundamente atento a las voces humildes de los sencillos, para quienes Él tenía un plan específico de misericordia. El ángel invitó a los niños a la profunda adoración de la Santísima Trinidad, instándolos a unirse al sacrificio de Cristo en la gran obra de reconciliación universal con Dios. Posteriormente, les ofreció sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Este fue presentado como el primer y supremo don, en cuya gracia iluminadora se les pediría más tarde que se ofrecieran en sacrificio por todos los hombres ingratos, por todos aquellos que no vivían en un espíritu de acción de gracias. A partir de ese momento, los pequeños pastores vivirían profundamente inmersos en esta adoración de Dios, cultivando un deseo discreto pero confiado y valiente de transformar sus vidas enteras en una ofrenda completa al Creador en nombre de los demás. Esta, de hecho, se convertiría en su vocación sagrada y para toda la vida. Cuando Nuestra Señora, irradiando un brillo que eclipsaba al sol, apareció dramáticamente el 13 de mayo de 1917 y entró en la vida de estos 3 niños, puso en marcha un profundo viaje espiritual. Durante 6 meses consecutivos, el día 13 de cada mes, la Virgen María reiteraría su poderosa invitación, sobre la cual los 3 jóvenes pastores se convertirían en testigos humildes, pero decididos, del tierno corazón de Dios en medio de las intrincadas y a menudo dolorosas complejidades de un mundo sufriente. Su pregunta, grabada en su memoria, fue directa y desafiante: ¿están dispuestos a ofrecerse a Dios y a soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles como acto de reparación por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? A través de una sucesión de vívidas imágenes desveladas por Nuestra Señora, los jóvenes pastores interiorizaron gradualmente varias profundas verdades teológicas, que el corazón de Dios vela y se preocupa incesantemente por la narrativa de la historia humana. Que el pecado se manifiesta fundamentalmente como un estado de indiferencia u oposición activa al amoroso corazón de Dios, que Dios es infinitamente misericordioso y busca perpetuamente a la humanidad, incluso cuando está profundamente enredada en sus profundos dramas y desgracias. Crucialmente, que aquellos que abrazan de todo corazón la luz del corazón de Dios están llamados a participar activamente, a través de su oración incesante y sus actos de autosacrificio, en su cuidado compasivo por toda la humanidad. Tras su inmersión inicial y transformadora en esa luz divina, Lucía, Francisco y Jacinta, aún resonando con los profundos ecos de la hondura espiritual que habían experimentado, resolvieron inicialmente mantener los extraordinarios sucesos en total confidencialidad. Sin embargo, Jacinta, profundamente conmovida por la exquisita belleza de la señora y llena de una alegría irreprimible y desbordante, se encontró completamente incapaz de guardar silencio. Se convirtió en la primera heraldo y mensajera de esta nueva alegría divina, comunicada con tanta ternura por la señora. Muy similar a los discípulos de Emaús que, al encontrarse con el Cristo resucitado, sintieron una sensación de ardor en el pecho, Jacinta confesaría a sus amigos: tenía dentro de mí algo que no me dejaba callar. La noticia de las apariciones de la Señora del Rosario pronto comenzó a extenderse inexorablemente, y el número de peregrinos que viajaban a la Cova da Iria sin duda aumentaría. En consecuencia, los niños estaban destinados a soportar un considerable sufrimiento a manos de aquellos que dudaban de sus relatos o se oponían activamente a ellos. Ya en su primer encuentro, casi como para validar de antemano el profundo fiat, sí, a la voluntad de Dios, de los niños, la señora les había asegurado que de hecho tendrían mucho que sufrir. Como ha sido históricamente la experiencia de los profetas, la sagrada vocación de estos pequeños pastores abrazó inherentemente el sufrimiento como un componente integral e indispensable de su misión divina. Muchos los acusarían injustamente de fraude y de motivos codiciosos. Incluso sus propias familias, con la posible excepción del padre de Francisco y Jacinta, temían que los niños estuvieran propagando una mentira peligrosa y se preocupaban intensamente por su seguridad. Tanto en sus hogares como en diversos entornos públicos, fueron sometidos a interrogatorios incesantes y arduos. Sin embargo, la prueba más severa y la aflicción más agonizante les sobrevendrían el 13 de agosto.
En la mañana de aquel fatídico día, los niños fueron sorprendidos abruptamente por la visita del administrador del municipio de Urem, una figura ampliamente conocida por sus afiliaciones masónicas y su condición de librepensador. Tras someterlos a un intenso interrogatorio en su hogar, y posteriormente, en la rectoría, impulsado por una determinación inquebrantable de extraer el secreto que ellos se negaban firmemente a divulgar, el administrador, empleando tácticas astutas y engañosas, propuso ostensiblemente transportarlos a la cova de Airia. En realidad, sin embargo, los llevó a Urem. Allí, los presionó implacablemente para que revelaran su secreto, llegando incluso a encarcelarlos por un tiempo en una celda junto con otros prisioneros y profiriendo la escalofriante amenaza de hacerlos freír en aceite de oliva. La inocente respuesta de Francisco, sin embargo, pronunciada con serena paz y alegría, disipó la intimidación: si nos matan, da igual. Iremos al cielo. Desde ese momento, la vida de los niños pastores dejó de regirse por los ritmos terrenales, pasando a ser intrínsecamente medida por el pulso del corazón de Dios. El profundo fiat que habían pronunciado a la señora, que brillaba con una luz superior a la del sol, fue continuamente renovado por el deseo inocente y ardiente de Lucía, Francisco y Jacinta de intensificar su afecto apasionado por Dios en cada faceta de su existencia diaria. La misma presencia de Dios se transformó para ellos en tierra sagrada. Al igual que Moisés, descalzo ante la zarza ardiente, su íntima comunión con lo divino se transmutó en un acto de profunda adoración ante la presencia de esa luz interior que es Dios, una luz que arde sin consumirse. Este fue, verdaderamente, el inefable secreto de su profunda fortaleza espiritual. Esta zarza sagrada, ardiendo en sus corazones, los despertó, tal como una vez despertó a Moisés, para la misión crucial de cuidar a aquellos atrapados en la esclavitud del pecado y la oscuridad de la ingratitud. Así, ante los ojos de todos, se erigieron como la luminosa presencia de la luz de Dios, y ante Dios, sirvieron como devotos mediadores en nombre de toda la humanidad. Sus vidas, desde entonces, se convirtieron en una ofrenda constante de todo su ser y de cada acción, por insignificante que pareciera, realizada por un amor profundo a Dios y por la salvación de los pecadores. Las vidas individuales de Francisco, Jacinta y Lucía abrazaron colectivamente una vocación inseparablemente contemplativa, profundamente compasiva y activamente evangelizadora. Sin embargo, cada niño encarnaría un énfasis particular y más pronunciado dentro de la naturaleza específica de su llamado divino. Francisco, guiado por su visión espiritual interior y exquisitamente sensible a la luz del Espíritu, respondió más profundamente al llamado de la adoración y la profunda contemplación. La pequeña Jacinta, con su alegría desbordante, pureza prístina y generosidad innata de fe, una fe que acogió como ofrenda del corazón de Dios y difundió a través de las tareas más sencillas y las trivialidades de su vida de niña, transformó su existencia entera en un sacrificio aceptable a Dios en nombre de toda la humanidad. Lucía, a su vez, abrazó la misión integral de evangelizar, de dar a conocer la gozosa buena nueva de la misericordia infinita de Dios. Respondiendo al profundo deseo del Dios misericordioso de consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María, Lucía se convirtió en la testigo inquebrantable que se inmoló voluntariamente, permitiendo que la luz pura del secreto de la misericordia de Dios brillara sin interrupción, como fue definitivamente revelado por el sol y eternamente recordado en Fátima. En su ejemplo perdurable, se nos concede vislumbrar el testimonio fiel de un don divino que es tanto profundamente aceptado como magnánimamente ofrecido al mundo. Las vidas terrenales de Francisco y Jacinta fueron trágicamente breves y caracterizadas por una sencillez ejemplar. Su existencia se alimentó puramente del amor y para el amor, una realidad divina que se les reveló en la luz radiante que emanaba de las manos de tan hermosa señora. Y eso, en esencia, abarcó toda su existencia, aunque breve, pero profundamente impactante. Hacia finales de 1918, tanto Francisco como Jacinta fueron trágicamente víctimas de una virulenta epidemia de bronconeumonía. La señora, sin embargo, les había asegurado previamente que pronto ascenderían al cielo. Y muy pronto, los niños comprendieron que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. ¿Quién podría haber imaginado que vidas tan fugaces y aparentemente simples eran capaces de albergar un amor tan inmenso y profundo? Hace más de un siglo, enclavada en una pequeña aldea llamada Fátima, 3 niños proclamaron haber sido visitados por una señora celestial que les entregó mensajes directamente de Dios. Estos mensajes celestiales lanzaron una severa advertencia al mundo sobre una era inminente definida por una decadencia moral generalizada, una guerra devastadora y una profunda erosión de la fe. Muchos en ese momento descartaron estas profecías, relegándolas a una época diferente o a una ubicación geográfica distante.
Sin embargo, al contemplar el panorama contemporáneo de América, hay una sensación cada vez más inquietante de que estas profecías ya no son recuerdos antiguos y olvidados, más bien, se están desarrollando con sorprendente claridad directamente ante nuestros propios ojos. La confusión generalizada con respecto a las verdades fundamentales, la destrucción implacable de los valores familiares esenciales, el aumento vertiginoso de la división, la violencia y una creciente impiedad, todos estos signos convincentes parecen resonar profundamente con lo que la señora de Fátima se esforzó por advertir a la humanidad hace más de 100 años. ¿Podría ser, entonces, que el tercer secreto de Fátima ya ha comenzado a desarrollarse aquí mismo, dentro de los Estados Unidos? Se hace innegablemente claro que estamos viviendo en los mismos tiempos predichos por Nuestra Señora de Fátima. Mientras la Santísima Señora concluía su oración, una vez más abrió sus manos, y de ellas irradió una misteriosa y santa luz. Esta luz en particular, sin embargo, no era como las que la habían precedido, más bien, desveló una escena intensamente aterradora cuando a los niños se les concedió una desgarradora visión del mismo infierno. Fue solo por un instante fugaz que presenciaron el infierno en llamas, las formas grotescas y repulsivas de los demonios más feos, y las lastimosas almas humanas quemadas, carbonizadas y transparentes, sufriendo un tormento inmensurable y agonizante. Lucía explicaría más tarde su profunda gratitud, y la de sus primos, por la promesa previa de la señora de que irían al cielo. Lucía confesó, esta visión duró un instante. ¿Cómo podríamos estar suficientemente agradecidos a nuestra bondadosa Madre Celestial que ya nos había preparado prometiéndonos en la primera aparición llevarnos al cielo? De lo contrario, creo que habríamos muerto de miedo y terror. El Evangelio de Mateo nos instruyó una vez sobre cómo discernir las señales de los tiempos, un concepto expresado elocuentemente en Mateo 16, 3. Entonces, mientras nos encontramos en 2025, ¿qué constituyen precisamente estas señales para nosotros? Creemos firmemente que las señales de los tiempos relevantes para el siglo XXI son precisamente las reveladas al Papa León XIII en 1884 y a los niños de Fátima entre 1916 y 1917. Lamentablemente, algunas perspectivas contemporáneas han tendido a relegar la profunda experiencia mística del Papa León XIII y las apariciones de Nuestra Señora en Fátima al ámbito del mero interés histórico. Esto, de hecho, es en gran medida lo que ha sucedido, particularmente con respecto a Fátima. Muchos, si no la mayoría, dentro de la jerarquía vaticana parecen haber descartado los intrincados detalles de las urgentes advertencias de María, incluido el ampliamente discutido tercer secreto, categorizándolos como eventos que ya han sucedido. Desatender el mensaje vital de Fátima hoy es similar a ignorar conscientemente el sonido simultáneo de una alarma de incendio y un detector de humo dentro de la propia casa, un acto peligroso de ceguera voluntaria. En un grado verdaderamente asombroso y alarmante, el mundo contemporáneo ha abrazado, lamentablemente, con entusiasmo las mismas ofensas contra la pureza y la santidad del matrimonio sobre las cuales Nuestra Señora emitió severas advertencias en Fátima. Hoy, un siglo después de esas advertencias, los efectos nefastos y generalizados son claramente visibles a nuestro alrededor, un desprecio generalizado y creciente por el verdadero y sagrado significado del matrimonio, un deleite predominante y casi celebrado en la depravación sexual, y una indiferencia sacrílega, incluso un desprecio absoluto, por la recepción adecuada y reverente de la Sagrada Comunión. Sin embargo, es crucial comprender que Dios no desea que América, ni ninguna nación, sufra estas terribles consecuencias. Es precisamente por esta razón que Él nos proporcionó misericordiosamente estas señales profundamente importantes en los siglos XIX y principios del XX, para que fuéramos impulsados a arrepentirnos y rectificar nuestro rumbo moral en el siglo XXI. Por lo tanto, se extiende un llamado urgente y sincero a todos para que reconsideren fundamentalmente la indiferencia generalizada hacia las señales reveladas en Fátima y la profunda experiencia del Papa León XIII. Todo católico laico también tiene la responsabilidad de emprender esta reevaluación crucial. Estas señales vitales han sido minuciosamente autenticadas por la Iglesia, y su relevancia para nuestra era contemporánea es inmensa e innegable. El Papa León XIII recibió una profunda señal divina en 1884. Unos significativos 33 años más tarde, los tres niños pastores de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, recibieron sus propias señales extraordinarias a través de una serie de apariciones de un ángel, y posteriormente, de Nuestra Señora misma en Fátima, eventos que se desarrollaron entre 1915 y 1917.
cuando se consideran colectivamente, el mensaje impartido al Papa León XIII y las subsiguientes apariciones del ángel y Nuestra Señora en Fátima revelan un plan satánico completo e insidioso, específicamente, que Satanás intentaría socavar, y en última instancia, destruir la Iglesia durante un periodo de precisamente 100 años. Examinemos ahora de cerca 3 eventos cruciales, distintos pero profundamente interconectados, que subrayan estas advertencias divinas. El primer evento trascendental fue la profunda visión concedida al Papa León XIII el 13 de octubre de 1884. El segundo fue la aparición visible de un ángel a los 3 niños de Fátima en 1916, iniciándolos en una comprensión espiritual más profunda. Y la tercera y culminante señal fue la dramática aparición de Nuestra Señora a los niños de Fátima el 13 de octubre de 1917. Este último evento y su signo acompañante entregaron un mensaje especialmente urgente y visualmente dramático, distinguido por el fenómeno milagroso del Sol que pareció girar salvajemente, lo cual fue presenciado por miles de personas mientras parecía precipitarse peligrosamente hacia la Tierra, como si estuviera a punto de aniquilar a la humanidad. En la visión o locución post-comunión del Papa León XIII, que ocurrió el 13 de octubre de 1884, escuchó distintamente una conversación sorprendente entre Dios y Satanás. En este diálogo, Satanás desafió descaradamente a Dios, afirmando que poseía el poder de demoler la Iglesia si solo se le concedían tiempo y autoridad suficientes. Pidió específicamente un periodo de 100 años para probar a la Iglesia, una petición que Dios, por razones relacionadas con su propio honor y gloria, permitió. Este profundo mensaje divino transmitido a León XIII indicaba que, en el juicio final, San Miguel Arcángel derrotaría decisivamente a Satanás, y el poder supremo de Dios iluminaría entonces brillantemente el mundo entero. Este mensaje resuena profundamente con los relatos escriturísticos donde San Miguel triunfa sobre Satanás en Apocalipsis 12, 7-12 y posteriormente lo encadena por 1000 años en Apocalipsis 20, 1-3. Esta profunda experiencia inspiró sin duda a León XIII a componer la poderosa oración a San Miguel, que luego fue entregada a la Iglesia después de escuchar la locución el 13 de octubre de 1884. Esta oración fue ampliamente recitada al final de cada misa hasta el Concilio Vaticano II, al menos en los antes de que misteriosamente desapareciera del uso público regular, aunque sigue siendo apreciada y recitada regularmente, si no a diario, por innumerables católicos de todo el mundo. Es clara y urgentemente evidente que esta oración esencial debería ser restablecida al final de cada misa en todo el mundo. Ahora, pasemos al segundo evento significativo en esta narrativa de advertencias divinas. 31 años después de la visión del Papa León XIII, específicamente en 1915 y nuevamente en 1916, mientras Lucía, Jacinta y Francisco pastoreaban sus ovejas en los tranquilos campos de Fátima, cada uno fue agraciado con una aparición de un ángel. Durante la segunda de estas visitas angélicas, el ángel se materializó sosteniendo un cáliz, sobre el cual flotaba una sagrada hostia, de la cual algunas gotas de preciosa sangre cayeron en el cáliz. Reverentemente, el ángel dejó el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, y luego se postró en profunda adoración ante ellos, instruyendo a los niños a hacer lo mismo. Luego les pidió a los niños que repitieran con él, 3 veces, una poderosa oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te ruego la conversión de los pobres pecadores. Después de esta profunda oración, el ángel tomó la sagrada hostia y se la dio a Lucía, y posteriormente ofreció el cáliz a Jacinta y Francisco, pronunciando estas solemnes palabras: tomad el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajados por los hombres ingratos. Reparad sus pecados y consolad a vuestro Dios. Esto subraya poderosamente una verdad crítica: Dios está profundamente ofendido por aquellos que reciben la Sagrada Comunión indignamente, y tales individuos están llamados a un arrepentimiento sincero e inmediato por estos graves sacrilegios. El mensaje inequívoco aquí es que los sacrilegios cometidos contra la Santísima Eucaristía no quedarán impunes, de hecho, se requiere urgentemente un acto de penitencia para expiar estas profundas ofensas. Por último, pero ciertamente no menos importante, llegamos al tercer y culminante evento en esta serie de intervenciones divinas. Al año siguiente, el 13 de octubre de 1917,
precisamente 33 años después de la poderosa locución del Papa León XIII, nuestra Santísima Madre misma se apareció a los 3 niños pastores de Fátima. El mensaje central entregado por Nuestra Señora de Fátima fue sorprendentemente sencillo pero profundamente consecuente: el mundo debe arrepentirse de sus pecados, o Dios inevitablemente le infligiría un castigo severo. Nuestra Señora pidió específicamente a los niños que rezaran el rosario diariamente y que realizaran actos de penitencia por el bien de la paz global. Más tarde, mientras Jacinta yacía moribunda en su cama de hospital en Lisboa, Nuestra Señora le reveló que los pecados que más gravemente ofendían a Dios eran los pecados de la carne, y que muchos matrimonios no eran buenos o conformes a la voluntad divina. Surge entonces una pregunta natural: ¿cómo pudo una Jacinta de 10 años, prepúber y moribunda, adquirir en 1920 un conocimiento tan profundo sobre estos asuntos tan sensibles? Sor Lucía aclaró más tarde que Jacinta a menudo me había preguntado sobre este asunto. Lucía especuló que quizás, durante su estancia en Lisboa, Jacinta aprovechó la oportunidad para plantearle estas preguntas directamente a la propia Nuestra Señora, y que las percepciones que compartió posteriormente fueron las respuestas directas que recibió. Esto no implica que los pecados de la carne o los matrimonios problemáticos sean inherentemente los pecados más graves en una jerarquía teológica, sino más bien que son las transgresiones más frecuentemente cometidas por las personas, lo que trágicamente conduce a la horrible consecuencia del castigo eterno para un vasto número de almas. Nuestra Señora, en su infinita misericordia y sabiduría, proporcionó a los niños una señal pública definitiva, que anunció con mucha antelación. Esta advertencia tenía la intención específica de atraer a una multitud de personas para que presenciaran el evento de primera mano, obligándolos así a creer la veracidad de su mensaje. Durante la última aparición, Lucía señaló dramáticamente hacia el cielo, y en ese mismo momento, las nubes se abrieron, revelando el sol que luego pareció girar salvajemente antes de parecer precipitarse amenazadoramente hacia la tierra. Entre 50.000 y 75.000 personas que se habían reunido ese día empapado por la lluvia se convirtieron instantáneamente en creyentes. La vasta extensión de barro, en la que habían estado parados debido a 3 días de lluvia incesante, se secó de inmediato y por completo, al igual que sus ropas completamente empapadas. Incluso ateos escépticos, que posteriormente publicaron informes del evento en sus periódicos seculares, se encontraban entre los testigos asombrados. Todavía se pueden encontrar pruebas fotográficas de estas noticias en periódicos en libros dedicados al milagro de Fátima. El profundo significado de la lluvia torrencial y el aterrador espectáculo del sol que parecía caer a la tierra, especialmente en el contexto de las solemnes advertencias de Nuestra Señora sobre cómo evitar el pecado, puede ser profundamente comprendido por aquellos íntimamente familiarizados con la Sagrada Escritura. Porque fue la gente de la época de Noé la que fue severamente castigada por un diluvio cataclísmico por sus transgresiones rampantes, particularmente el quitar vidas humanas. Y fueron las ciudades de Sodoma y Gomorra las que enfrentaron una devastadora ira divina, quemadas por fuego del cielo por sus atroces pecados de la carne, especialmente la sodomía, que es el nombre histórico dado a los actos homosexuales. Esta grave amenaza de Nuestra Señora sirvió como un poderoso eco de las enseñanzas de San Pablo en el Nuevo Testamento, que advierten inequívocamente que la ira de Dios viene sobre todos aquellos que practican la inmoralidad sexual, la impureza y la lujuria, y particularmente la lujuria antinatural. Así, Nuestra Señora estaba proporcionando una advertencia urgente y explícita a la Iglesia de que Satanás intentaría corromperla, y en última instancia, destruirla, principalmente a través de la insidiosa proliferación de los pecados de la carne, como los matrimonios rotos y profanos, que se agravan aún más con las comuniones sacrílegas. El mensaje innegable es que Dios está profundamente ofendido por estos males generalizados, y si no se corrigen decisivamente a través del arrepentimiento y la reparación, Él castigará justamente al mundo, haciéndose eco de los juicios antiguos dictados en los días de Noé y Sodoma y Gomorra. Las profundas implicaciones del tercer secreto no se limitan únicamente al Papa Juan Pablo II. Recordemos que en Fátima, la Santísima Madre impartió 3 secretos distintos. El primero fue la aterradora visión del infierno, ofreciendo un atisbo visceral del sufrimiento eterno. El segundo fue una profecía que anunciaba la conclusión de la Primera Guerra Mundial y el subsiguiente advenimiento de otro conflicto global, aún más devastador. Esta segunda guerra, sorprendentemente, sería precedida por una señal distintiva en el cielo, que se materializó famosamente en 1938 como una extraña y extendida aparición de las auroras boreales, visibles en varias partes del mundo, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Si bien los dos primeros secretos habían sido revelados años antes, el tercero fue meticulosamente mantenido en confidencialidad hasta el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II dirigió expresamente al secretario de Estado de la Santa Sede para que lo hiciera público. El Vaticano anunció que el tercer secreto describía a un obispo vestido de blanco, que fue disparado por un contingente de soldados que disparaban balas y flechas. El propio Papa Juan Pablo II, comprensiblemente, tuvo la fuerte impresión de que este obispo vestido de blanco se refería a él, dado que efectivamente fue herido de bala, aunque sobrevivió milagrosamente al intento de asesinato en la Plaza de San Pedro en 1981. El Papa Juan Pablo II, habiendo sobrevivido al horrible intento de asesinato contra su vida en 1981, albergaba la firme convicción de que fue Nuestra Señora de Fátima quien intervino para salvarlo, desviando providencialmente la trayectoria de la bala ese fatídico día. Su profunda devoción fue evidente en sus 3 peregrinaciones a Fátima durante su papado. Más tarde, el Papa Juan Pablo donó reverentemente la bala que le había sido extraída quirúrgicamente de su cuerpo al santuario. Esta bala se encuentra ahora simbólicamente consagrada dentro de la magnífica corona enjollada que adorna la estatua de la Virgen María de Fátima, que se alberga en la capelina, la pequeña capilla construida precisamente en el lugar donde se dice que se apareció a los niños, situada centralmente dentro del extenso complejo del santuario. Sin embargo, varios líderes católicos prominentes que afirmaron haber visto personalmente la carta original manuscrita de Sor Lucía sobre el tercer secreto, insistieron vehementemente en que no todo el contenido del tercer secreto fue revelado. En consecuencia, en los años posteriores a la publicación del 2000, proliferaron una miríada de especulaciones y teorías, intentando explicar lo que podría haber sido deliberadamente omitido del tercer secreto publicado. Si el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981 fuera el cumplimiento completo y único del tercer secreto, surge un problema interpretativo significativo a partir de algo que Sor Lucía misma escribió apenas un año después, en 1982. El 12 de mayo de 1982, un año después del atentado contra la vida del Papa, Sor Lucía le escribió una carta al Papa, declarando inequívocamente: si aún no hemos visto el cumplimiento completo de la parte final de la profecía del tercer secreto, nos dirigimos hacia ella poco a grandes pasos. Si no rechazamos el camino del pecado, el odio, la venganza, es la propia gente la que está preparando su propio castigo. Así, queda abundantemente claro que, incluso un año después del intento de asesinato, Sor Lucía afirmó explícitamente que la profecía del secreto aún no había alcanzado su cumplimiento completo. Subrayó que el mundo avanzaba a grandes pasos hacia un castigo aún mayor debido a su persistencia en el pecado, y crucialmente, ella misma no estableció ninguna conexión directa en su carta entre el intento de asesinato y el cumplimiento completo de la profecía. Esta situación sugiere la intrigante posibilidad de 2 manuscritos, aunque solo uno ha sido publicado oficialmente. En 1957, justo antes de que el sobre que contenía el tercer secreto fuera trasladado de Portugal al Vaticano, el obispo auxiliar Venancio de Portugal sostuvo momentáneamente el secreto sellado en su mano. Aprovechó esta fugaz oportunidad para sostener el sobre opaco a contraluz, discerniendo su contenido interno. El obispo Venancio observó que este sobre exterior contenía un sobre interior más pequeño, y dentro de este último se encontraba un pequeño trozo de papel doblado con escritura a mano. De esta observación, el obispo Venancio estimó que el tercer secreto consistía en aproximadamente 20 a 25 líneas manuscritas, meticulosamente inscritas en un solo trozo de papel con márgenes pequeños. En marcado contraste, lo que finalmente publicó el Vaticano el 26 de junio consistía en 4 hojas de papel, que comprendían un total de 64 líneas de texto. Esta disparidad significativa alimenta más preguntas sobre la completitud de la divulgación oficial. La teoría predominante sugiere la existencia de 2 textos distintos, uno que describe la visión en sí y otro que proporciona su explicación crucial. El padre Nicholas Gruner ofrece una perspectiva esclarecedora sobre esta aparente discrepancia. Enfatizó consistentemente que cada vez que Nuestra Señora de Fátima presentaba una visión a los niños, invariablemente la acompañaba con una explicación clarificadora, haciendo que su significado fuera inequívoco. Por ejemplo, el 13 de julio de 1917, Nuestra Señora de Fátima concedió a los niños la aterradora visión del infierno. Aunque una visión así podría parecer autoexplicativa en su horror, Nuestra Señora, sin embargo, proporcionó una explicación directa: habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. De manera similar, el 13 de junio de 1917,
Nuestra Señora abrió sus manos, y de ellas emanó una luz radiante. La luz de una mano cayó sobre Jacinta y Francisco, ascendiendo posteriormente hacia el cielo. Sin embargo, la luz de la otra mano de Nuestra Señora se reflejó en Lucía y se extendió por el campo circundante. Lucía confirmó más tarde que ella y sus primos entendieron que esta imaginería significaba que Francisco y Jacinta serían llevados pronto al cielo, mientras que Lucía misma estaba destinada a permanecer en la tierra por un periodo más largo para propagar el mensaje de Fátima. Incluso con su comprensión inherente, Nuestra Señora explicó explícitamente la visión, diciendo: «Me llevaré a Jacinta y Francisco pronto, pero tú», refiriéndose a Lucía, «debes permanecer aquí un tiempo más para difundir la devoción a mi Inmaculado Corazón». Dados estos patrones consistentes observados en las revelaciones anteriores de Nuestra Señora, existe una razón convincente para creer que el tercer secreto mismo podría estar estructurado de manera similar. El texto de 64 líneas publicado el 26 de junio bien podría representar el aspecto visual de la profecía, la detallada visión, dejándonos aún a la espera de la explicación integral. Esta explicación faltante, potencialmente contenida en el texto más corto, de aproximadamente 23 líneas, podría de hecho referirse directamente a la profunda crisis de fe que aflige nuestra era contemporánea, especialmente si la ciudad medio en ruinas representada en la visión se interpreta simbólicamente como la ciudad de Dios misma, la Iglesia Católica, en un estado de decadencia espiritual. Retomando la perspicaz declaración del Papa Juan Pablo II en 1980, durante su visita a Fulda, Alemania, cuando fue interrogado directamente sobre el tercer secreto, su respuesta resuena con un significado aún más profundo hoy. Postuló: si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán secciones enteras de la Tierra, que de un momento a otro, millones de personas perecerán. Ya no tiene sentido querer publicar realmente este mensaje secreto. Muchos quieren saber simplemente por curiosidad o por su gusto por el sensacionalismo. Pero olvidan que saber implica para ellos una responsabilidad. Es peligroso querer satisfacer la curiosidad solo si se está convencido de que no podemos hacer nada contra una catástrofe que ha sido predicha. Esta declaración, dado su contexto, insinuaba profundas y graves profecías dentro del secreto. La naturaleza aciaga de lo que se retuvo, un gran castigo está destinado a sobrevenir a toda la humanidad, no en el futuro inmediato, sino en la segunda mitad del siglo XX. La humanidad, lamentablemente, no ha evolucionado de acuerdo con la voluntad divina de Dios. La humanidad se ha vuelto sacrílega, pisoteando imprudentemente las maravillosas bendiciones concedidas por Dios. El orden ya no prevalece en ninguna parte, y de manera inquietante, incluso en los más altos escalafones de autoridad, Satanás mismo reina y orquesta el curso de los acontecimientos. Satanás incluso logrará infiltrarse en las más altas posiciones dentro de la Iglesia. Logrará sembrar una confusión generalizada en la mente de los científicos, inspirándolos a inventar armas diseñadas para la producción y destrucción masivas. Si la humanidad se niega desafiante a oponerse a estos males crecientes, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi hijo en venganza. Además, si los principales gobernantes del mundo y de la Iglesia no se resisten activamente a estos males, le pediré a Dios mi Padre que haga recaer su justicia sobre la humanidad. Posteriormente, Dios castigará a la humanidad aún más severa y duramente de lo que lo hizo en la época del Gran Diluvio. Los grandes y poderosos perecerán indiscriminadamente, junto con los humildes y mansos. Además, se acerca un periodo de pruebas aún más severas para la propia Iglesia. Los cardenales se opondrán a los cardenales y los obispos se opondrán a los obispos. Satanás entrará en medio de ellos. En Roma también ocurrirán profundos cambios. Lo que está podrido cae y lo que cae no debe retenerse. La Iglesia se oscurecerá y el mundo entero será sumido en una inmensa confusión. La inminente gran guerra está destinada a estallar en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo, y las aguas del océano se convertirán en vapor, arrojando su espuma hasta el cielo. Todo lo que esté en pie será derribado. De una hora a la siguiente, millones y millones de personas perecerán. Aquellos que logren sobrevivir indudablemente envidiarán a los muertos. La angustia, la miseria y la desolación se volverán universales, encontrándose en todo el mundo. El tiempo se acerca cada vez más, y el abismo de la destrucción se profundiza continuamente. Y no habrá escape. Los buenos morirán trágicamente junto con los malvados, los grandes con los humildes, los príncipes de la Iglesia con sus fieles, y los gobernantes de las naciones con sus pueblos.
La muerte reinará en todas partes, elevada al triunfo por hombres equivocados, los mismos ayudantes de Satanás, quienes entonces se convertirán en los amos de la tierra. Más tarde, sin embargo, cuando los que hayan sobrevivido aún estén sobre la tierra, Dios será invocado una vez más, en un tiempo en que el mundo aún no había sido completamente corrompido. Hago un llamado a todos los verdaderos seguidores de mi Hijo, a todos los verdaderos cristianos y a los apóstoles de estos últimos días. Se emite una escalofriante advertencia, hay y mayor hay si la conversión no ocurre y si todo sigue como está, y especialmente si todo empeora. El padre Alonso, como diligente archivero, poseía un acceso único a estos documentos sensibles y tuvo el privilegio de interactuar personalmente con la propia Sor Lucía en numerosas ocasiones. Antes de su fallecimiento, el padre Alonso nos legó varias consideraciones cruciales relativas al periodo inmediatamente precedente al reinado triunfante del Inmaculado Corazón de María. Afirmó enfáticamente que ocurrirán acontecimientos terribles, y estos eventos específicos constituyen el contenido central de la tercera parte del secreto. Según el padre Alonso, estos acontecimientos terribles no deben entenderse como guerras, cataclismos naturales o meras agitaciones políticas. Más bien, las cosas terribles están destinadas a ocurrir dentro del corazón mismo de la Iglesia Católica. El padre Alonso reveló una frase clave: en Portugal, el dogma de la fe siempre se conservará. Esta frase, aclaró, implica más claramente un estado crítico concerniente a la integridad de la fe que otras naciones están destinadas a sufrir, una profunda crisis de fe. En marcado contraste, Portugal mismo sería de alguna manera preservado en su fidelidad a la fe. El padre Alonso elaboró aún más sobre esta crisis inminente: en el periodo que precede al gran triunfo del Inmaculado Corazón de María, han de suceder cosas terribles. Estas forman el contenido de la tercera parte del secreto. Luego planteó la pregunta retórica: ¿qué son? Y, reiterando la frase crucial, continuó: si en Portugal el dogma de la fe siempre se conservará, de esto se puede deducir claramente que en otras partes de la Iglesia estos dogmas van a oscurecerse o incluso a perderse por completo. Así, concluyó, es muy posible que en este periodo intermedio, que él señaló como el marco temporal después de 1960 y antes del triunfo del Inmaculado Corazón de María, el texto haga referencias concretas a la crisis de fe de la Iglesia y a la negligencia de los propios pastores. Una conclusión, en efecto, parece estar fuera de toda duda razonable. El profundo contenido de la parte aún no publicada del secreto no se refiere a nuevas guerras o agitaciones geopolíticas. En cambio, habla de acontecimientos religiosos y de carácter intraeclesiástico profundamente significativos, eventos que, por su propia naturaleza, son aún más graves. Autoridades eclesiásticas altamente conocedoras han confirmado consistentemente las conclusiones del padre Alonso sobre el tercer secreto, coincidiendo en que concierne a una pérdida de fe sin precedentes y generalizada, una apostasía de la cual Portugal, notablemente, será preservado. En 1984, el entonces obispo de Fátima declaró contundentemente: la pérdida de fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación, y es cierto que la fe está disminuyendo continuamente en Europa. En su significativa entrevista de 1984 con Vittorio Messori, el cardenal Ratzinger corroboró aún más esta conclusión, afirmando que la parte final del secreto habla de peligros que amenazan la fe y la vida de los cristianos y, por lo tanto, del mundo. Finalmente, poseemos la comprensión crucial de que el cumplimiento de la profecía contenida en el tercer secreto comenzó su realización en 1960. Esto se debe a que cuando se le preguntó directamente a Sor Lucía por qué el tercer secreto debía revelarse a más tardar en 1960, ella respondió con profunda perspicacia: porque entonces será más claro. De hecho, desde 1960, hemos sido testigos de cómo la profecía del tercer secreto se ha ido desarrollando progresivamente ante nuestros propios ojos. Y es innegablemente claro que, desde ese momento crucial, el mundo ha estado sufriendo una continua y terrible pérdida de fe. En su obra seminal de 1976, El secreto de Fátima, hecho y leyenda, el padre Alonso desarrolló aún más su hipótesis, afirmando que el tercer secreto no solo concierne la profunda crisis de fe dentro de la Iglesia, sino que también aborda directamente la negligencia generalizada de sus pastores, particularmente dentro de los altos escalafones de la jerarquía. Es, por lo tanto, completamente probable, afirmó, que el texto del tercer secreto haga referencias concretas a la crisis de fe dentro de la Iglesia y a la negligencia de los propios pastores. También habló explícitamente de luchas internas en el seno mismo de la Iglesia y de grave negligencia pastoral por parte de la alta jerarquía y deficiencias de la alta jerarquía de la Iglesia.
El padre Alonso también planteó una pregunta penetrante. El texto inédito habla de circunstancias concretas. Luego proporcionó una respuesta segura. Es muy posible que hable no solo de una crisis real de la fe en la Iglesia durante este periodo intermedio, sino que, como el secreto de la Salete, por ejemplo, haya referencias más concretas a las luchas internas de los católicos o a la caída de sacerdotes y religiosos. Quizás incluso se refiera a los fallos de la alta jerarquía de la Iglesia. A fin de cuentas, nada de esto es ajeno a otras comunicaciones que Sor Lucía ha tenido sobre este tema. Además de la propia Sor Lucía, el padre Alonso fue ampliamente considerado como la principal autoridad en Fátima. Se había reunido con Sor Lucía con frecuencia y la había interrogado extensamente mientras trabajaba meticulosamente en su estudio crítico de las apariciones. Por lo tanto, antes de avanzar sugerencias tan audaces y específicas sobre el contenido preciso del tercer secreto, es virtualmente seguro que el padre Alonso habría consultado previamente a Sor Lucía para obtener su perspicacia y confirmación. Y, crucialmente, si el padre Alonso se hubiera equivocado en alguna de sus profundas conclusiones, es igualmente cierto que Sor Lucía le habría informado prontamente de este hecho, dada su bien documentada disposición a corregir otras declaraciones erróneas hechas por clérigos y varios autores sobre Fátima. En junio de 1943, Sor Lucía enfermó gravemente de pleuritis, una condición que causó considerable aprensión al canónigo Galamba y al obispo da Silva. Temían que muriera sin haber revelado nunca el último secreto. El canónigo Galamba convenció posteriormente al obispo da Silva de sugerir que Sor Lucía plasmara por escrito el tercer secreto. Sin embargo, Sor Lucía se encontró incapaz de dar este paso trascendental de inscribir el tercer secreto de Fátima en papel basándose únicamente en la sugerencia del obispo. La ausencia de una orden explícita y formal del obispo la turbaba profundamente, y Lucía se sentía reacia a asumir la responsabilidad personal de una iniciativa tan monumental. A mediados de octubre de 1943, el obispo da Silva finalmente proporcionó a Sor Lucía la orden formal y explícita de escribir el tercer secreto. Lucía intentó sinceramente obedecer el mandato del obispo, pero se encontró inexplicablemente incapaz de hacerlo durante los 2 meses y medio siguientes. Desde mediados de octubre de 1943 hasta principios de enero de 1944, Sor Lucía se vio misteriosamente impedida de obedecer esta directriz formal de escribir el tercer secreto por una angustia inefable que la afligió profundamente. Finalmente, el 2 de enero de 1944, la propia Nuestra Señora se le apareció, impartiéndole fuerza y confirmando que era, de hecho, la voluntad de Dios que escribiera el secreto. Fue solo entonces, empoderada por esta intervención divina, que Sor Lucía pudo revelar la parte final y retenida del secreto. Por la poderosa intercesión de Nuestra Señora, el precioso tiempo de misericordia se ha extendido aún más para la humanidad. Ella no nos entrega estas advertencias para infundirnos miedo, sino para inspirarnos a cambiar activamente el resultado final a través de nuestra diligente predicación, fervientes oraciones y sinceras penitencias. Esto es, sin duda, un profundo cumplimiento de la advertencia de Nuestra Señora contenida en la parte aún no revelada del tercer secreto, que dice que en Roma también ocurrirán grandes cambios. Lo que está podrido cae y lo que cae no debe retenerse. La Iglesia se oscurecerá y el mundo entero será sumido en una gran confusión. El único elemento que aún no se ha manifestado de la parte faltante del tercer secreto, quizás debido a la misericordia infinita de Dios, es el castigo final y directo por todos estos pecados acumulados. Si bien el castigo aludido por Nuestra Señora en su advertencia, especialmente porque todo ha empeorado, podría manifestarse como cualquier cosa, desde un devastador colapso económico mundial hasta un cataclismo natural, como el impacto de un meteorito colosal contra la Tierra, su advertencia es poderosamente reminiscente de los castigos antiguos. El gran diluvio infligido a la gente de la época de Noé y el fuego del cielo que azotó a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es solo lógico que Dios se comunique con nosotros a través de advertencias y acciones análogas a las representadas en la Biblia, asegurando que la gente del mundo comprenda la naturaleza inherente de sus pecados y las razones justas de su inminente castigo. Uno podría preguntarse, ¿está Dios realmente a punto de permitir que un meteorito o asteroide colosal se precipite en el océano a una velocidad asombrosa, quizás de 45,000 millas por hora, provocando así que 300 metros de costa desaparezcan en todo el planeta Tierra? Aunque muchos aspectos de los secretos de Fátima se refieren a eventos pasados, un hilo conductor duradero y común los une a todos, la urgente llamada a la conversión de los pecadores, reconociendo que su persistente mala conducta es la principal causa de los males generalizados del mundo.
Esto constituye el mensaje perenne y siempre vigente en el corazón de Fátima. El Papa Juan Pablo II mantuvo una relación singularmente profunda con Nuestra Señora de Fátima, un vínculo forjado a través del traumático intento de asesinato en su contra. Atribuyó inequívocamente su milagrosa supervivencia a la mano guía de ella. A pesar de que 3 balas perforaron su torso, 2 atravesaron su abdomen sin alcanzar ningún órgano vital, mientras que la tercera milagrosamente rozó, pero no penetró, su corazón. En un mensaje de 1997 pronunciado con motivo del Día Mundial del Enfermo, el Papa Juan Pablo II subrayó la importancia capital del llamado de Nuestra Señora de Fátima al arrepentimiento, reconociéndolo como una clara demostración de su profunda preocupación maternal por toda la humanidad. Remarcó, la Señora del Mensaje parece leer los signos de los tiempos, los signos de nuestro tiempo con especial perspicacia. La insistente invitación de María Santísima a la penitencia no es más que la manifestación de su maternal preocupación por el destino de la familia humana necesitada de conversión y perdón. El Papa Benedicto XVI también demostró una profunda devoción a Nuestra Señora de Fátima. Notable fue su dispensa del periodo de espera habitual de 5 años para la causa de santidad de Sor Lucía, reconociendo su papel pivotal en los milagros de Fátima. En un mensaje pronunciado en el Santuario de Fátima en 2010, explicó cómo Nuestra Señora de Fátima nos llama con insistencia a renunciar a las comodidades transitorias del mundo y a ofrecernos de todo corazón a Dios. En la Sagrada Escritura, observamos con frecuencia que Dios busca activamente a hombres y mujeres justos para salvar la ciudad del hombre. Y, de manera profunda, Él continúa este patrón divino aquí en Fátima cuando Nuestra Señora pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os quiera enviar en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? En una coyuntura crítica en la que la familia humana parecía dispuesta a sacrificar todo lo más sagrado en el altar de los intereses mezquinos y egoístas, los de naciones, razas, ideologías, grupos e individuos, Nuestra Santísima Madre descendió graciosamente del cielo. Su misión era implantar en los corazones de todos los que confían en ella el amor ilimitado de Dios, un amor que ardía fervientemente en su propio corazón inmaculado. En aquel momento histórico específico, este profundo mensaje fue confiado a solo 3 niños. Sin embargo, el luminoso ejemplo de sus vidas se extendió y multiplicó exponencialmente, particularmente como resultado de los extensos viajes de la estatua de la Virgen Peregrina y de los innumerables grupos de todo el mundo dedicados a fomentar la solidaridad fraterna, todos inspirados por el mensaje de Fátima. Durante la solemne celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en 2017, el Papa Francisco enfatizó poderosamente el papel esencial de Nuestra Señora de Fátima como portadora de la luz divina de Cristo. María, afirmó, vino a servir como un tierno recordatorio de que la luz de Dios mora perpetuamente en nosotros y nos sirve de protección última. En el conmovedor relato de Sor Lucía, los 3 niños elegidos se encontraron envueltos y rodeados por la luz radiante de Dios que brotaba de Nuestra Señora. Ella los envolvió graciosamente en el manto de luz que Dios le había concedido. Según la creencia profundamente arraigada y la experiencia profunda de muchos, si no de todos, los peregrinos, Fátima trasciende la mera ubicación física, es, más que nada, este manto protector de luz que nos salvaguarda. Aquí, quizás más que en casi cualquier otro lugar de la tierra, solo necesitamos refugiarnos bajo la amorosa protección de la Virgen María e implorarle, como enseña la venerable Salve Regina, muéstranos a Jesús. Por supuesto, reconocemos que no poseemos todas las respuestas a los profundos misterios que nos rodean. Sin embargo, una verdad permanece inequívocamente clara: Dios no puede ser burlado, y en efecto, todo ha empeorado. Solo podemos esperar y orar fervientemente para que el Papa y el Colegio de Obispos tomen valientemente el báculo de Jonás y emprendan su viaje profético a través de la malvada Nínive de nuestros días. Si no lo hacen, recordemos las escalofriantes palabras que Nuestra Señora dijo a Sor Lucía de Fátima sobre la implacable propagación del pecado: hay y mayor hay, especialmente si todo empeora,